Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa especial de France 24 dedicado por completo a las elecciones generales de España. Hoy casi 37 millones de ciudadanos españoles fueron llamados a las urnas para elegir a 350 diputados y 208 senadores, y de la fuerza más votada sale, por supuesto, el próximo jefe del gobierno español. Comencemos conociendo los resultados de estos comicios. Con más del 99% de los votos ya escrutados, el Partido Socialista Español de centro-izquierda, el PSOE, liderado por el actual presidente de gobierno Pedro Sánchez, lideró estos comicios con 123 escaños conseguidos, seguido por el conservador Partido Popular, el PP, que alcanzó 66 bancas y que es liderado por Pablo Casado. Detrás le sigue Ciudadanos de centro-derecha con Albert Rivera a la cabeza, que llegó a los 57 escaños. Por su parte, la coalición de izquierda Unidas Podemos, con Pablo Iglesias a la cabeza, obtuvo 35 asientos en el Parlamento, mientras que el ultraderechista Vox, que está liderado por Santiago Abascal, quedó como la quinta fuerza legislativa con 24 escaños y entra por primera vez al Congreso español. Hoy los españoles asistieron a las urnas en medio de un complejo e inédito escenario político que estuvo marcado por una fuerte fragmentación. Como les decía, fueron 5 los partidos que hace poco rompieron con lo que era un bipartidismo que había caracterizado a la política española durante años, y fueron las principales fuerzas que compitieron para llegar al Parlamento español. Se trata, como les decía, de unas elecciones muy particulares y que abren a partir de ahora otro complejo escenario que tiene que ver con el de las alianzas de cara a la gobernabilidad, porque si bien el PSOE, el Partido Socialista Español, resultó ser la fuerza más votada, no logró alcanzar la mayoría necesaria de 176 escaños de los 350 que conforman el Parlamento. Y para analizar estos comicios nos acompañan en los estudios de France 24 Mario Ayer San Millán. Él es profesor de Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. También está Miguel Gómez con nosotros, director del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana de Bogotá. Muchísimas gracias a los dos por estar presentes en los estudios de France 24. Y desde Madrid nos va a acompañar nuestra corresponsal Elise Gassengel. Y antes de comenzar a dialogar y a analizar esta particular jornada que vivieron los españoles, vamos a ver el siguiente informe en el que conoceremos algunos de los puntos más destacados de esta jornada electoral. Las elecciones de este domingo en España dejaron solo un resultado contundente: la participación. Más del 75% de los españoles acudieron a las urnas en unos comicios especialmente polarizados. Es una de las participaciones más altas de la historia del país. El número de votantes aumentó en casi todas las regiones de España y en total se situó 9 puntos por encima de las elecciones de 2016. En algunas comunidades, como Cataluña, la participación aumentó hasta un 18%. El Partido Socialista, ganador de las elecciones, se impuso en la mayoría de las provincias españolas. Es un resultado inaudito, aunque insuficiente, para que Pedro Sánchez, su candidato, gobierne sin pactar. Otra novedad es la irrupción de los ultraderechistas de Vox en el Parlamento, con más de 20 escaños. Es la primera vez que se presentan y defienden en su programa políticas contra la inmigración, contra los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBT y a favor de la unidad de España. El alza de Vox contrasta con la caída del Partido Popular, la agrupación tradicional de derechas, que perdió más de la mitad de sus escaños. En los primeros comicios generales tras el fallido referendo de independencia, en Cataluña ganó el Partido Nacionalista Izquierda Republicana. Sus escaños pueden ser claves para formar gobierno en las próximas semanas. Vamos a establecer comunicación ahora mismo con Elise Gassengel, que se encuentra en la sede del Partido Socialista Español, el PSOE, en estos momentos. Hola Elise, buenas tardes. Bueno, buenas noches allí en Madrid. Contanos las primeras repercusiones y el clima que se vive allí en la sede del ganador. Pues aquí, no sé si lo veis, detrás de mí justo acaba de terminar un grupo de música. Se celebró obviamente la victoria del PSOE esta noche. Recordemos que cuando empezó esta jornada no se sabía con claridad que el PSOE podía ganar, y de hecho aquí los militantes al inicio de la noche estaban muy nerviosos, pero a lo largo del escrutinio ya los militantes empezaron a sonreír, a notar un cierto alivio al ver que el bloque de la derecha no conseguía sumar mayoría, y Pedro Sánchez se dirigió a centenares de militantes aquí detrás de mí en un escenario. Dijo nada más subirse que estaba muy feliz porque por primera vez en 11 años el PSOE
vuelve a ganar. Hay que recordar que el PSOE vuelve de muy lejos y Pedro Sánchez también, quien tuvo un recorrido político un poco caótico, y al final aquí en esta sede todo es alegría, todo es celebración, sobre todo también porque están felices de ver que Vox no sobrepasó las estimaciones de las encuestas como se temía aquí por parte de los socialistas. Elis, ya que estás allí en Madrid, contanos cómo transcurrió esta jornada desde que comenzó hasta estos momentos. Pues la jornada transcurrió con toda normalidad. La totalidad de las más de 60.000 mesas electorales fueron abiertas desde primera hora de esta mañana sin ninguna incidencia. El recuento de voto de los españoles el extranjero también se desarrolló con toda tranquilidad y sin ninguna incidencia. Eso sí, a partir de las 8 de la tarde se notó bastante especismo, en todas las sedes, ya que no se hizo sondeos a pie de urnas, sino que eran encuestas realizadas a lo largo de esta semana, y los resultados eran básicamente muy inciertos. En todas las sedes de todos los partidos había mucha inseguridad hasta que se desarrolló por completo este escrutinio. Elis, muchísimas gracias. Volvemos contigo en cualquier momento y continuamos este análisis con nuestros invitados. Mario Ayer San Millán, bueno, ¿cómo analiza estos resultados con el PSOE a la cabeza? ¿Cómo los interpreta? Pues es un poco una reconfirmación de que el votante español en general es un votante de centro moderado y tiende a quien más suele ocupar este espacio. El Partido Popular antiguamente era quien lo había ocupado más este espacio, pero desde la irrupción de Podemos, pues se había derechizado mucho más para intentar de no perder una sangría de votos por el flanco derecho y ha descuidado el centro. Albert Rivera, del que sería técnicamente un centro derecha, también se escoró un poco hacia la derecha y también digamos que no logró la subida, aunque logró una subida considerable, no logró la subida que desearía ni ha logrado superar al Partido Popular. Y lo curioso es que la izquierda ha ganado, aunque haya Podemos, que sería el segundo partido de izquierda, ha perdido, pero mientras que, por ejemplo, el Partido Popular ha bajado de 137 a un desastre, 66 diputados, no es la sumatoria de la erupción de Podemos con 24 y los 25 extras que ha ganado Ciudadanos, sino que también podemos ver que ha habido trasvase de votos desde la derecha a la izquierda de diferentes partidos. Miguel Gómez, ¿cuál es su primer análisis de estas cifras, de estos resultados? ¿Coincide? Bueno, yo creo que aquí habría que resaltar varios elementos. El primero es que hay una alta participación y esa alta participación también ha facilitado ese buen resultado para el PSOE, que es lo que buscaba justamente Sánchez, movilizar el electorado que había sido anteriormente o estaba desmovilizado. Segundo, yo creo que la sobrevaloración que ha habido sobre el voto hacia Vox también ha facilitado esa movilización del electorado de izquierda. Entonces, yo creo que más que simplemente redundar en, por ejemplo, el peligro que supuestamente iba a representar Vox, también hay que reconocer una reconfiguración en la cual Sánchez ha sido capaz de convencer también a un electorado de izquierda que también se había ido hacia Podemos. Entonces, yo creo que el escenario ha sido muy positivo para PSOE y profundamente nefasto para el PP. Ahora, más allá de haber alcanzado, ¿no? Bueno, este primer puesto, Pedro Sánchez no logró la mayoría de los escaños, no llegó a los 176 de los 350 que conforman el Parlamento. Y en este sentido se abre ahora un proceso de búsqueda de alianzas para lograr la gobernabilidad del país. En este sentido, Mario Ayer, ¿cuáles considera que son las posibles y más probables alianzas que puedan realizarse? Cualquier cosa que diga ahora seguramente me equivoque o sea mentira, porque hasta que no pase dentro de un mes las elecciones locales, autonómicas y europeas, no van a empezar a negociar realmente, en serio. Esta ha sido como una primera vuelta, la segunda vuelta será dentro de un mes y digamos que... Van a influir, digamos, sí, en lo que vayan a hacer. Ahora pues se reunirán, pero se reunirán pues, por así decirlo, para tomar café y poco más. No van a entrar seriamente a negociar, porque van a esperar a ver esos resultados, cómo van a ser este mes. Va a ser también bastante interesante por ver cómo los partidos se reposicionan de cara a la segunda vuelta. Y Miguel, ¿usted qué análisis hace de cara a estas futuras y posibles alianzas? ¿Coincide? ¿Ve algunas más probables que otras?
Bueno, coincido con el hecho de que va a haber una espera frente a lo que son las elecciones dentro de un mes, porque no se quiere condicionar los votos o no se quiere condicionar lo que podrían ser los resultados de esas elecciones europeas o locales. Segundo punto, yo creo que ha sido bastante claro el mensaje de la militancia del PSOE durante esta noche, cuando justamente gritaban con Rivera no. Yo creo que hay una credibilidad cada vez más baja para una alianza PSOE-Ciudadanos y no creo que vaya a ocurrir, porque si llegara a ocurrir creo que tendría un coste muy alto para ambos electorados. Entonces, digamos que en una cuestión de credibilidad no puede suceder y la única solución que tiene Sánchez es con Podemos. Bueno, y si bien estamos hablando de escenarios futuros, ¿no? Y todavía faltan, como decían ustedes, sucesos en el medio que podrían determinar e influir en lo que va a pasar, ¿consideran que es una de las posibilidades que hay chances de que se repita lo que sucedió en diciembre de 2015, cuando Mariano Rajoy no logró formar coalición y hubo que convocar nuevamente esas elecciones? ¿Es una posibilidad para ustedes? Posibilidad siempre está, pero yo creo que es menos posible, porque hay que ver cómo se configura, cómo se elige al presidente. Hay una primera vuelta donde sí, tiene que alcanzar el candidato X, el que sea, los 176 votos que decías. Pero luego hay una segunda votación donde con una mayoría simple le vale. Entonces ahí sí que puede ser la baza de Pedro Sánchez, porque con solo Podemos no llega, pero con otras fuerzas sí que va a llegar. Por ejemplo, yo estaba aquí ahora haciendo cuentas y sin contar con Esquerra Republicana, que yo creo que será el apoyo que quiera evitar, pues se queda en 174 o 175 diputados. Entonces, pues tratará, creo yo, de negociar con Esquerra una abstención. Y aunque tenga el voto en contra de todo el bloque de derecha, de Vox, Ciudadanos, Partido Popular, pues puede que ser que por mayoría simple salga elegido como presidente. Yo creo que también se abre en España un tiempo de que por primera vez puede que tengamos un gobierno de coalición, algo que nunca hemos tenido, y que el resto de fuerzas, coalición con Podemos, el resto de fuerzas más minoritarias sean apoyos puntuales que tendrán que negociar poco a poco. No creo que vamos a esperar una gran coalición tipo Alemania, con un programa de 176 puntos de acuerdos. Ahora, hoy los españoles asistieron a las urnas con dos temas claves que estaban puestos sobre la mesa y que habían formado parte de toda la campaña. Me refiero al independentismo catalán, por un lado, y también al resurgimiento de la extrema derecha, ¿no? De la mano del partido Vox, que está en ascenso y se transformó en la quinta fuerza, bueno, en el Parlamento, ¿no? Con estos resultados. Comencemos, por un lado, por Vox. ¿Cómo explican el resurgimiento de la extrema derecha que representa Vox? Esto habla... Bueno, ¿de qué nos habla? ¿Tiene que ver con lo que sucede a nivel mundial? ¿Tiene que ver con características propias de la sociedad y de la historia española? Comencemos con Miguel. Bueno, yo creo que coincido con el análisis de Mario en este punto. Vuelvo sobre el tema de las alianzas. Es evidente que la situación actual no tiene nada que ver con la que teníamos hace 2-3 años, ¿sí? Pero pasando a la cuestión de Vox, creo que hay que entender ciertos elementos. Primero, que tenemos un movimiento de insatisfacción que está recorriendo ciertos países, principalmente de Europa Central, pero ahora también está ganando cada vez más Europa Occidental, sobre un descontento en relación a lo que se podría llamar la globalización o las consecuencias de un sistema globalizado. Entonces ese malestar se está traduciendo cada vez más con votos hacia extremismos. El caso de Vox es un poco particular porque estamos en un país donde tenemos una herencia de una dictadura, donde por ejemplo la extrema derecha había sido, digamos, controlada por el PP dentro de lo que es el espectro político, y llega un momento en el que justamente los casos de corrupción, el agotamiento del sistema bipartidista comienza a llevar cierto electorado de más, digamos, más de extrema derecha, el PP, a salirse del PP por pensar primero que las posiciones vinculadas con la España de las autonomías es demasiado débil, y segundo punto, también una especie de pérdida o de reconocimiento, también un debate vinculado con lo que es la identidad a nivel, digamos, nacional. Entonces, ese surgimiento de Vox yo creo que no hay que leerlo como un elemento aislado a nivel de España versus Europa, pero sí tiene la componente particular, reitero, de la herencia o no del franquismo, ¿sí? Mario, ayer, ¿usted cómo explica este ascenso y resurgimiento de la extrema derecha de la mano de Vox? Yo coincido con lo que ha dicho Miguel y creo que hay que ver de dónde ha salido Vox. Su máximo líder viene del Partido Popular, entonces en todo partido cuanto más intenta abarcar, menos puede contentar a todos los miembros. Entonces, a la parte derecha
no la podía contentar, se han desgajado y han formado su propio partido político para defender las posturas que ellos creen que el Partido Popular no defendía lo suficientemente. Ahora, de lo que dicen, de lo que han dicho en campaña, lo que van a hacer, por mucho que Abascal haya salido ahora en el discurso de victoria, que tanto Ortega Smith el segundo como Abascal han hecho un discurso de victoria, no creo que podamos esperar que sean tan radicales como creeríamos en el Parlamento una vez que sean diputados. Bueno, precisamente sobre eso también está vinculado a lo que quisiera preguntarle ahora. ¿Qué rol jugaría Vox en este juego de posibles alianzas? Pues yo creo que es el juego que ha hecho en la mini legislatura anterior Esquerra Republicana con solo 6 diputados. Ellos ahora tienen 24, entonces van a hacer ese juego, van a un poco modificar la agenda en su beneficio y con más posibilidades de éxito porque son más personas, son más diputados. Miguel Gómez, para usted, ¿qué rol tendría Vox en este posible juego de alianzas? Pues yo creo que es muy difícil decirlo, pero yo le daría la vuelta a la tortilla. Depende de lo que pase con el PP. Yo creo que cómo va a reaccionar el PP y hacia qué discurso o cómo va a renovar su discurso si es que lo renueva en esta nueva etapa. Porque yo creo que el PP justamente ha intentado una política de irse un poco más hacia el electorado de derecha, que no le ha funcionado evidentemente, pero también llamaría la atención sobre el hecho de que Vox también hay que esperar a ver qué tanto éxito va a tener a nivel local. Sí, yo creo que el éxito a nivel local nos dará una visibilidad o una señal sobre qué tan viable es la posición de Vox a largo plazo, qué tanta capacidad política de negociación va a tener en el futuro. Volvemos a establecer comunicación con nuestra corresponsal en Madrid, Elise Gassengel. Elise, bueno, te quería consultar lo siguiente. Estos fueron unos comicios que, como estábamos dialogando acá en los estudios de France 24 con nuestros invitados, estuvieron marcados por una fragmentación política. Te quería consultar, ¿esta fragmentación política se tradujo en una fragmentación o polarización social? Pues sí, claramente cuando empezó esta campaña electoral y de hecho un poco antes cuando se convocó estas elecciones anticipadas a mitades de abril, ya los partidos intentaron motivar el voto para cada uno de ellos y obviamente en la sociedad también se podía sentir y se podía notar. De hecho, en cada uno de estos bloques las disidencias eran claras, ya que cada partido intentaba recuperar lo que él llamaba un voto útil y dentro de los grupos de amigos o de las familias también se intentaba convencer a una parte u otra de su entorno, pero siempre en el mismo bando, en el mismo bloque o de la derecha o de la izquierda, así no hubo tanta crispación, pero sí intento de convencimiento en el seno de la sociedad. Gracias, Elise. Volvemos contigo en cualquier momento para que sigas actualizándonos la información desde Madrid. Vamos a conocer ahora las que fueron las primeras palabras de Pedro Sánchez, el líder del Partido Socialista Español, una vez que se dieron a conocer los resultados. Escuchémoslo cómo se dirigía a la ciudadanía y a sus seguidores. También hemos enviado un mensaje claro, nítido, rotundo, el conjunto de españoles y españolas, a Europa y al mundo, de que se puede ganar a la reacción, al autoritarismo y a la involución con propuestas progresistas. De ganar las elecciones y de gobernar, hemos ganado las elecciones y vamos a gobernar España. Que el gobierno socialista y también yo como presidente seremos el gobierno y el presidente de todos los españoles y españolas. Escuchábamos las palabras de Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista Español, que resultó vencedor en las elecciones generales españolas de este domingo. Bueno, ¿y qué le espera más allá del objetivo y del desafío de lograr una coalición? ¿Qué otros desafíos le esperan ahora a Pedro Sánchez, Mario? Una vez que vamos a asumir que ya ha sido investido, pues uno, el eterno tema de Cataluña, que son los que mencionabas antes de campaña, y dos, yo creo, hay más, pero los dos más importantes aparte de ese, una, entre comillas, pacificación de la política interna, mantenerse, digamos, en la senda de recuperación que se estaba manteniendo hasta ahora. A mí me ha hecho mucha gracia durante la campaña
que el hecho de que dos cabeceras tradicionales del liberalismo político como Financial Times y The Economist le apoyaran y no apoyaran a los que tradicionalmente uno esperaría que apoyasen, que es bien a Casado, bien a Rivera, pues dice mucho de cómo el Partido Socialista se ha desplazado, se ha ampliado y ha ocupado ese centro que en las elecciones anteriores había ocupado el Partido Popular cuando logró 137 diputados. Miguel Gómez, bueno, más allá del primer y clave objetivo de lograr una coalición, en caso de que, bueno, ya imaginémonos el escenario de que es investido Pedro Sánchez, ¿qué otros desafíos deberá enfrentar? Yo creo que aquí hay que diferenciar elementos internos y externos. Primero, Sánchez es una persona que ha sido capaz de asumir el control del Partido Socialista en contra de la vieja guardia. Por lo cual el primer desafío es mantener el control dentro del partido, pero yo creo que lo va a mantener porque ha conseguido un éxito electoral. Pero eso es algo que no era evidente para nada, digamos, hace un año. Segundo punto, a nivel de experiencia de gobierno, ha mostrado que quería hacer una política que iba en contra de la austeridad, es decir, dar la vuelta a esa política que se instauró en la crisis financiera de 2008 y ha tratado de demostrar que España podía ir hacia una senda de gasto social, de recuperación del estado de bienestar. Entonces, las últimas medidas que tomó antes de las elecciones, que en algunos casos han sido criticadas por justamente ser excesivamente ambiciosas, lo que trataban de demostrar al electorado era justamente eso, que se puede seguir en esa senda. Ahora, el gran desafío, yo creo, es primero consolidar efectivamente la creación de empleo de calidad. Segundo, hay otro elemento esencial aquí, es hasta qué punto hay capacidad de gasto estatal, y el tema de la deuda volverá tarde o temprano. Y el último punto es, evidentemente, la negociación con los catalanes, y ahí yo creo que la posición de Sánchez ha sido bastante pormenorizada o bastante inteligente, por lo cual yo creo que no me atrevería a decir que vaya a realizar pasos en falso sin tener el apoyo de su partido e inclusive de otras fuerzas políticas dentro del Parlamento. Precisamente respecto de este punto les quería preguntar, porque bueno, fue un tema clave en toda la campaña y en los comicios, el independentismo catalán. ¿Qué papel jugaron los independentistas durante los comicios y, por otra parte, podrían convertirse en un aliado clave o en un aliado para Pedro Sánchez, como decíamos, si eventualmente logra ser investido, ¿no? Yo creo que sí. Esquerra ha aumentado, se ha comido a Junts per Sí, a la antigua Convergencia. Entonces, es una posibilidad, pero va a tratar de no casarse con ellos, de tener una relación pero no casarse con ellos. Entonces, va a tratar de que no sean los socios, digamos, unos socios al nivel de Podemos, que le va a hacer mucha más fuerza, y va a intentar llegar a compromisos pues para que le aprueben las cosas que le importa y no le derrumben. Miguel, bueno, estábamos hablando del independentismo. ¿Considera usted que podrían jugar un rol clave para Pedro Sánchez? Bueno, a ver, en este caso estoy de acuerdo con Mario, sí van a ser esenciales, pero creo que también hay que recuperar la cuestión de la novedad o no de tener un gobierno en coalición. Es decir, la pregunta esencial ahora mismo es hasta qué punto Pablo Iglesias y Podemos van a aceptar entrar en un gobierno. No lo tengo para nada claro, y también de eso dependería la presión que se ejerza hacia una senda, una vía del diálogo, porque esa vía del diálogo Sánchez pues ha tenido que tratarla de manera muy cauta debido justamente a los apoyos o lo que sería la vieja guardia justamente del Partido Socialista. Y Podemos, si entra en ese gobierno o entra a presionar cada vez más al gobierno, podría llevarlo hacia una posición, digamos, más progresista, más abierta hacia justamente la problemática catalana. Bueno, y para conocer un poco más de cerca y profundizar en el rol que han jugado y que juegan los independentistas en la política española y en este proceso electoral, veamos el siguiente informe. Un ingrediente clave en unas elecciones de las que cualquier cosa puede esperarse, el independentismo catalán. El referendo unilateral del gobierno autonómico catalán y el posterior juicio político contra los independentistas alteró los ánimos de los votantes y se convirtió en uno de los factores claves para decidir. Los separatistas exigen un referendo y, aunque el gobernante Partido Socialista Obrero Español lo descarta, dice que le apuesta al diálogo. No va a haber con un gobierno socialista ni un referéndum de independencia, ni se va a permitir el quebramiento de la Constitución española. Lo que sí que se va a hacer es decirle a los líderes independentistas que si quieren resolver este problema
de convivencia, lo que tienen que hacer es volver a la vía constitucional y a la vía estatutaria. Una posición que no le disgusta a la extrema izquierda. Nosotros aspiramos a ponernos de acuerdo con ustedes para formar un gobierno. Y que a su vez resulta tibia para los contrincantes derechistas de Pedro Sánchez. Yo quiero un gobierno sin separatistas, un gobierno sin nacionalistas. Y el señor Sánchez ha llegado al poder de esa manera y si no le desalojamos con votos constitucionalistas lo volverá a hacer. Usted, por permanecer en la Moncloa, pacta con el lucero del alba. La soberanía de España ni se trocea en Cataluña, ni se rinde en Bruselas, porque no nos ponemos de rodillas ante quienes no nos respetan. De cómo se tejan las alianzas dependerá el futuro de la independencia de Cataluña. Una derecha que se opone rotundamente o una izquierda que podría estar dispuesta a hacer sacrificios. Bueno, continuemos mejor hablando de las posibles coaliciones que pudieran llegar a darse o no. Cuando Rajoy fue destituido mediante una moción de censura, este proceso contó con el apoyo de partidos políticos de todo el arco, de posiciones incluso opuestas. ¿Podría suceder esto en este momento para lograr una coalición? Bueno, yo creo que en este caso hay que tener claro el hecho de que PNV y los partidos nacionalistas siempre han jugado un papel relevante y vienen jugando un papel relevante digamos, en todos los gobiernos desde Aznar hasta hoy día. Entonces, primera cosa que hay que aclarar, no es ninguna novedad y nadie lo pone en duda que eso vaya a suceder. El segundo punto es, ya no es tanto si sucede o no, porque sucederá, sino más bien qué es lo que realmente se va a obtener a cambio. Y aquí yo creo que hay el tema candente un poco del proceso judicial vinculado con los digamos, entre comillas, presos políticos, que sería un debate, y toda la cuestión justamente de esas personas que habían estado vinculadas con el proceso con el proceso y que justamente pues están buscando una salida negociada, pactada a esa, digamos, impasse que están. Volvemos a establecer contacto nuevamente con Elise Gassengel, corresponsal de France 24 en España. Elise, quisiera consultar lo siguiente, ¿cómo queda conformado ahora el mapa geopolítico español? Porque según regiones, ¿no? A partir de estos comicios veíamos un mapa que queda casi todo rojo por completo, incluso en algunas regiones que solían ser tradicionalmente del Partido Popular, hoy están acaparadas por el PSOE, por el Partido Socialista Español. ¿Cómo nos podés decir al respecto de este mapa político español? Pues sí, podemos descartar varias regiones, varias comunidades autónomas. Podemos decir que, por ejemplo, en el País Vasco, el llamado bloque de la derecha del PP de Ciudadanos y Vox casi no consiguió ningún diputado y también otra comunidad autónoma bajo lupa es Cataluña. Como lo habéis comentado antes, consiguió mucha más participación que en 2016, ya que los independentistas catalanes han conseguido movilizar en las urnas para estas legislativas, poniendo de cabeza de lista en los dos partidos independentistas a dos presos catalanes que están juzgados ahora mismo en el Tribunal Supremo aquí en Madrid. Y entonces, pues, por ejemplo, estas dos comunidades autónomas son muy llamativas, ya que no siguen ninguno de los resultados nacionales, digamos, al nivel de victoria del PSOE, ya como lo acaban de comentar, que arrasó en casi todo el resto de España. Elise, estas fueron las terceras elecciones generales en menos de casi 4 años allí en España. ¿Pudiste percibir, no sé, alguna suerte de hartazgo o de sensación política vinculada a esto por parte de la sociedad? Pues realmente hubo varias etapas. En 2015, en diciembre de 2015, la gente se movilizó para las elecciones, ya que había varios partidos nuevos, como por ejemplo Podemos. Pero al tener un bloqueo político total y la repetición de estos comicios en junio de 2016, entonces el hartazgo era total y de hecho la participación fue la más baja de la historia de España. Hoy, en cambio, la participación es muy alta, ya que el hartazgo no se ha manifestado por el riesgo, por una parte, a que la extrema derecha aparezca con fuerza en el Parlamento y también por la gran llamada a la participación por parte de
todos los partidos esta vez, no solo de la izquierda contra la extrema derecha, pero también de la derecha, que movilizaron durante semanas y semanas al electorado. Eso sí, queda por ver si el mes que viene, cuando otra vez los españoles serán llamados a las urnas el 26 de mayo en estas elecciones municipales, europeas y en muchas comunidades autónomas para elegir a los gobiernos regionales, pues queda por ver si los españoles esta vez se movilizarán otra vez en las urnas para votar y para tener tanta participación como se vio hoy. Gracias, Elis. Continuamos con el análisis en nuestros estudios. Recién estaba comentándole esto a nuestra corresponsal, que estas fueron las terceras elecciones generales en casi 4 años. ¿De qué nos habla esto? ¿De que hay una dificultad para lograr gobiernos estables? ¿De qué nos está hablando esto, Miguel? Bueno, yo creo que aquí tenemos un aprendizaje. España está aprendiendo a vivir con un sistema que salió del bipartidismo. Y ese es en un sistema parlamentario es algo inusual. Digamos que muchos países europeos conocen esa política de coaliciones, digamos de concertación, que no existía realmente en España, aparte de lo que decía justamente con los partidos nacionalistas. Entonces, primer punto, se comienza a aprender lo que es consensuar ciertas posiciones con otros partidos minoritarios. Segundo, creo que aquí hay que resaltar algo, es aquellos partidos políticos que decíamos que eran nuevos hace poco ya no son tan nuevos. Por ejemplo, Ciudadanos en realidad ya no es tan nuevo, ya comienza a tener más bagaje político, tiene más, digamos, trayectoria, y de hecho es interesante que todo esto inició con un pequeño grupo, por ejemplo UPyD, que dio después o consolidó, llevó a la consolidación de Ciudadanos. Perdón, porque hay una visión de que ahora está rompiéndose el bipartidismo, sí, pero esto ya se viene rompiendo hace años, ¿verdad? Claro, es exactamente eso lo que, bueno, gracias, es lo que quería explicar, que en el fondo no es ahora, sino que estamos ante un resultado donde se está madurando ese nuevo escenario político. Lo único que uno podría decir que realmente es nuevo en todo esto es que tenemos Vox, que justamente sí es la gran novedad. En este caso sí es lo nuevo, pero reitero que, por ejemplo, también habrá que seguir muy de cerca qué va a pasar con Ciudadanos, inclusive en las elecciones europeas. Mario, ¿cuál es su lectura de estos terceros comicios en casi 4 años? ¿De qué nos hablan? Yo coincido, sí. Quiero una novedad solo en estos, es Vox, porque antes los otros partidos estaban y se lleva fraguando, cocinando a fuego lento el cambio durante los últimos, no solo elecciones, pero en los últimos 7 años, desde el 11M, pues ya ha empezado a ver, aunque el 11M podemos decir que empezó por la izquierda, pero a modo de reacción también desde la derecha se empezaron a reorganizar. Y ahora estamos un poco ya probando cómo nos ha quedado el plato, y Vox pues es lo que se nos escapó al hacer la receta, que estamos decidiendo si nos tira la receta y hay que tirar la comida o qué hay que hacer con la receta. Y otro de los candidatos que ya se pronunció es nada más ni nada menos que Pablo Casado, líder del Partido Popular Español, que ocupó el segundo lugar en estos comicios y obtuvo 66 bancas. Escuchemos cómo se dirigía a la ciudadanía española. Al Partido Popular le gusta ganar y le gusta ganar siempre, es verdad que llevamos ya varias elecciones en las que estamos perdiendo nuestro apoyo electoral, y por eso lo que tengo que decir es que nos vamos a poner a trabajar desde ahora con la máxima ilusión y la máxima responsabilidad para recuperar ese apoyo, y para hacerlo además liderando el espacio de centro derecha, que como veníamos diciendo desde hace meses, al fracturarse se convierte en una opción difícilmente ganadora. Siempre he dicho que el Partido Socialista es un gran partido, clave en la historia reciente de España, y espero que, visto el resultado de esta noche electoral, pueda llegar a acuerdos de gobernabilidad sin necesitar a los independentistas. Para el Partido Popular lo primero es España, y en este caso esperemos que nuestro país esté a la altura de las circunstancias. Bueno, Mario, ¿cómo evalúa las palabras del líder del Partido Popular? ¿Lo considera una derrota? ¿Cómo lo evalúa? Bueno, aquí yo creo que es interesante o es importante retener que Casado en el fondo es un personaje bastante joven que ha intentado renovar el PP, que yo creo que en el fondo fue un poco sorpresa dentro de lo que es la renovación del PP frente a Soraya, etcétera. Pero también hay que saber que esa especie de apelación al nacionalismo, que es cada vez más recurrente inclusive en el PP, no forzosamente convence a todo el electorado del PP, porque gran parte del electorado del PP terminaba siendo muchas veces más apaciguada, que era más liberal, pero que no percibía que fuera necesario recurrir tanto a ese nacionalismo. Entonces, todo ese electorado
que era un poco más conservador, pero no tan conservador, pues ha ido, por ejemplo, hacia Ciudadanos. Y yo creo que la gran derrota efectivamente es el PP, eso es evidente. Yo no sé si se lo esperaban tan fuerte, pero evidentemente es dramático, sí, para ellos. ¿Y usted, Mario, ayer evalúa también de la misma manera que Miguel? ¿Es una derrota fuertísima para el PP o cómo lo lee estas cifras? Sí, para el PP es un bofetón en toda la cara lo que le ha pasado. Y yo creo que ahora, de aquí a las europeas, no vamos a ver muchos cambios, solo que el discurso va a bajarle un par de graditos al tono, y luego después del Congreso, pero ya hacia otoño, ahí sí que podemos empezar a ver movimiento de sillas en el Partido Popular, porque es una pérdida, casi podemos decir un resultado histórico lo que le ha pasado. Vamos a conocer en imágenes, tenemos una comparación de los escaños en el Congreso entre el año 2016 y el año 2019. Bueno, de acuerdo a los resultados tras las elecciones generales del día de hoy, podemos ver cómo el PSOE en el año 2016 tenía 85 bancas en comparación a las 123 que logró hoy. El Partido Popular tenía 137 y bajó a 66 en las elecciones de hoy, seguido por Ciudadanos, que creció, tenía 32 en 2016, 57 a partir de hoy. Unidas Podemos 45 en 2016 y 35, bajó apenas 10 en el 2019. Y bueno, Vox, por supuesto, 0 en el año 2016, como decíamos, es la novedad de estos comicios, pero que se transformó en la quinta fuerza. ¿Cómo evalúan? Comenzamos con Mario. ¿Cómo evalúas esta suerte de paralelo que podemos establecer entre el Parlamento de 2016 y 2019? No, pues eso, el Parlamento yo creo que en realidad no es que haya girado más a la izquierda, que sería el primer resultado que podemos sacar, sino que se ha mantenido en el centro el votante español. Lo que ha cambiado son los partidos. Con la irrupción de Vox, que ya en 2016 concurrió, pero no sacó los votos para tener ningún diputado, digamos que el Partido Popular, el primero, vio que por ahí podía hacer agua. Entonces viró su discurso. Ciudadanos dijo, si lo vira al que yo quiero sobrepasar, al que yo quiero sustituir, yo lo voy a virar también un poquito, pero Ciudadanos tiene un cierto sesgo, es que no es tanto nacionalismo español, sino antinacionalismo catalán. Parece una obsesión muchas veces lo que tienen, porque yo creo que un poco les hace daño esa insana, en ciertos momentos, centralidad que ponen al asunto de Cataluña. Entonces, el PSOE lo que ha hecho es ocupar vacíos que le han dejado. Constance Meyer, nuestra corresponsal con quien dialogábamos hace minutos, nos hablaba del alto nivel de participación, algo que también circula en redes sociales, en medios, y uno de los datos más llamativos de la jornada. ¿A qué lo atribuyen? ¿Cómo lo interpreta usted, Miguel? Bueno, primero, los partidos han sido inteligentes en este punto y han sabido que había que movilizar para obtener la capacidad, alguno de ellos, de tener, por lo menos ganar las elecciones y tener capacidad de formar gobierno. Pero creo que aquí lo relevante es, primero, la participación ha aumentado también porque efectivamente hay una juventud que tal vez había estado desmovilizada en las últimas elecciones y que en estas elecciones se sintió más conectada, se sintió más llamada a votar. Y también hay otro elemento que yo creo que sí es relevante, es que también el elemento de la claridad ideológica entre los partidos o en los partidos, ¿no? Ciudadanos es un partido que se podría decir que es catch-all, es decir, que intenta agarrar todo lo que pueda, no tiene claridad ideológica, dudo que Rivera tenga claridad de lo que realmente piensa en términos ideológicos, lo único que busca es justamente capturar un electorado amplio, cosa que justamente el PP hacía antes, pero a partir del momento en el que Ciudadanos es exitoso haciéndolo, pues PP ya no puede hacer con tanto éxito. Pero también, y termino con esto, el agotamiento del PP en términos de que no se había renovado como sí se había renovado el PSOE. Entonces, hemos ido por etapas. El sistema de partidos políticos en España tiene una renovación por la izquierda, que ha sido progresiva, y ahora tocaba, digamos, esa renovación por la derecha. Mario, ¿coincide? ¿Cuál es su lectura sobre este alto nivel de participación en comparación a comicios anteriores? Sí, yo creo que eso es cierto. Digamos que había un malestar también, complementando lo que decía Miguel, por los años de crisis, porque ha pasado históricamente en las elecciones en España, siempre que hay mayores niveles de participación, la izquierda está más cerca del gobierno. La izquierda, el PSOE hasta ahora, y como ahora ha pasado, ahora tiene una nueva erupción. Si no hubiera Podemos, hablaríamos hoy seguramente de una mayoría absoluta del PSOE, como pasaba en los tiempos de Felipe González. Los votantes del PP, esto no es solo de España, es algo tradicional. El votante de derecha se dice mucho que no va a votar, sino que va a fichar, como el que va a trabajar. Al votante de izquierda cuesta más movilizarlo, y aquí, en este caso, la irrupción de Vox le ha hecho un favor a la izquierda,
porque es el miedo, el fantasma que hacía falta para asustar a los votantes. Exactamente. Volvemos con Elise Gassengel en Madrid. Elise, te quería hacer la siguiente consulta y contigo dialogábamos. Hiciste mención al alto nivel de participación. ¿Se preveía que fuese así o fue una sorpresa? Pues realmente ningún partido quería atreverse a decir si iba a haber una alta participación o no. Los primeros indicios del voto por correo, por ejemplo, de los españoles en el extranjero, tampoco daban buenos pronósticos, pero esto sí, al terminar esta jornada, todos los partidos, esto sí, por primera vez hubo un consenso, todos aplaudieron esta alta participación y a lo largo del día, a medida que íbamos dando el recuento, bueno, al menos de media jornada y a las 6 de la tarde los primeros datos de participación, pues en los pasillos de la derecha o de la izquierda se subrayaba varias cosas. En la izquierda se decía que siempre que hay una alta participación se beneficia la izquierda, y en la derecha recordaban que cada vez que había alta participación cambiaba el gobierno en España, pero ninguno de los dos bandos se quería pronunciar, ya que todos decían: hoy hay un quinto partido, es la primera vez y no podemos prever si esta alta participación nos va a beneficiar o no. Elise, volvemos contigo en cualquier momento. Y también Constance Meyer, corresponsal de France 24 en España, estuvo presente en la sede del partido de ultraderecha Vox, que se transforma a partir de hoy en la quinta fuerza política en el Parlamento español. Desde allí nos traías detalles sobre cómo se vivió en la sede de este partido esta particular jornada electoral. Escuchemos. Como pueden imaginar, esta noche hay mucha alegría y mucha euforia en la sede de Vox en Madrid. El partido logra esta noche un resultado histórico. Entra por primera vez en el Congreso con 24 diputados. A lo largo del recuento electoral hubo cada vez más militantes y banderas españolas, militantes que gritaban "Santiago presidente" o "Viva España". Os propongo escucharles. Está la España viva y está. O sea, lo dicen las elecciones. Esto ha sido una ilusión y muchos hemos ido a votar hoy, ¿sabes? Es decir, hay que saber qué sentimiento han despertado. Creo que ya España lo necesitaba, en los demás países europeos están, y creo que aquí hacía falta también un partido que dijera las cosas que ahora mismo dice Vox, por ejemplo. Es muy importante. Es un partido que defiende la vida, defiende la nacionalidad. Por primera vez puedo perfectamente salir de casa con una bandera y no me convierto en el facha de turno. Después de los resultados, el líder de Vox, Santiago Abascal, dio un discurso en el cual repito que es una gran victoria. La España viva llegó al Parlamento y para quedarse. En solo 3 años el partido pasó de 400.000 votantes a 2,5 millones esta noche. Santiago Abascal lo dijo firmemente: es solo el inicio de la reconquista de cara a las próximas elecciones autonómicas y europeas que se celebrarán dentro de un mes. Y precisamente Santiago Abascal, líder del partido de ultraderecha Vox, que se transformó a partir de hoy en la quinta fuerza política del Parlamento español con 24 escaños, se dirigió a la ciudadanía luego de darse a conocer los resultados y esto decía: Vosotros habéis cumplido con vuestra obligación y que gracias a eso ahora habrá una voz en el Congreso. Una voz que no había, de una fuerza política que ha pasado en 3 años de tener 40.000 votos en toda España a tener 2,5 millones de votos. Que aquí la única responsabilidad la tienen quienes tuvieron 186 escaños y no fueron capaces de oponerse a la izquierda. Y la responsabilidad la tienen quienes entregaron las televisiones, los medios de comunicación y la educación a la izquierda y a la dictadura progre. Bueno, vamos a hablar ahora de una cuestión muy particular de estos comicios españoles, algo que resulta bastante difícil de comprender para bastantes personas, que es una particularidad del sistema electoral de España y es el método DONT, que es la fórmula que se utiliza para la asignación de los escaños. Como les decía, no es muy fácil de comprender. ¿Quién de los dos se anima a instruirnos en este sistema? Bueno, pues es un sistema proporcional matemático, no es nuevo ni único de España. Se creó siglo XIX un
matemático belga, Victor Dont, y lo que se basa básicamente, lo primero que hace es excluir todo aquel que se hace la circunscripción, que en el caso de España es la provincia, todo aquel que no tenga un 3% del total de electores, fuera. Y luego con los otros, es que es complicado explicarlo así en voz porque es un tema matemático. Se van dividiendo por cocientes y el que saque el cociente mayor pues es el que se queda el diputado, y al final lo que prima, eso, todo el sistema a nivel general, es que los partidos que se presentan concentrados o ponen mucha fuerza en determinadas circunscripciones, salen más beneficiados, que es por lo que vemos que un partido como por ejemplo el PNV o Esquerra Republicana, que se presentan solo en X provincia, en las de su región, tienen un número de diputados que está sobredimensionado si miramos a nivel nacional cuáles han sido los votos. Un sistema que tiene similitudes, pero también diferencias con el de Estados Unidos, ¿verdad, Miguel? Bueno, es bastante distinto, sí. Pero hay una representación distinta de cada ciudad y de cada comunidad. Sí, pero es un sistema que se parece más. Si lo queremos comparar con algo, el sistema DONT, tenemos que ir más a, por ejemplo, Finlandia, Argentina, tiene también un sistema parecido, Francia también tiene parte parecida. Estados Unidos es un sistema completamente diferente. Sí, creo que se está refiriendo al colegio electoral. No tiene nada que ver. ¿Lo evalúan positivo esta modalidad? Bueno, a ver... Hay otras, sí. ¿Cuál es mejor? Pues depende de lo que me guste a mí hoy, lo que le guste a él hoy, lo que te guste a ti hoy. Depende. Malo del todo no es, pero tampoco es la mejor, pero claro, la mejor no existe. Una en la que podemos acordar todos que es la mejor. Volvemos a establecer contacto con Elise Gassengel en Madrid. Elise, buenas noches allí en Madrid. Contanos cómo se vivieron estos comicios, pero más allá de la jornada de hoy, como hablábamos al principio, cómo se vivieron en toda esta etapa previa, porque fueron unas campañas bastante convulsionadas, con ataques directos entre los candidatos, ¿verdad? Pues sí, por primera vez podemos decir que en esta campaña se utilizó un vocabulario más virulento que en las campañas anteriores. Cada candidato iba casi a insultar a su rival político. Esto se notó también en los varios debates electorales y de hecho en estos debates electorales retransmitidos por las cadenas españolas también esto fue un punto de inflexión en la campaña, ya que en primer lugar la cadena La Sexta, la cadena privada, quería convocar un debate a 5, invitando a Vox, una invitación que no convencía a todo el mundo, pero Pedro Sánchez sí que quería debatir con Santiago Abascal, el líder de Vox. Al final la Junta Electoral se pronunció y dijo que Vox no tenía que estar en este tipo de debate porque ya no tenía todavía representación electoral, y al final pues en estos dos debates, que hubo uno en la televisión pública y otro en la cadena privada, fueron seguidos de un día para otro, y en estos debates se pudo notar ya de por sí los dos bloques, la animosidad entre un bloque y otro, y ya se podía notar que hay algunas alianzas que serán muy complicadas de hacer. Finalmente, en estos últimos días de campaña se notaba también que los candidatos estaban muy nerviosos, multiplicando actos y mítines. Pedro Sánchez, por ejemplo, él en estos dos últimos días de campaña, el jueves y el viernes, hizo hasta 3 mítines en 3 ciudades distintas en un solo día. Todo esto para decir que los candidatos estaban movilizados hasta el último día porque nadie y ninguno confiaba en las encuestas y preferían darlo todo, por decirlo de alguna manera, antes de estas elecciones. Gracias, Elise. Volvemos contigo en cualquier momento. Vamos a conocer ahora cuáles fueron las primeras declaraciones de Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, el partido de izquierda, que bueno, continúa, ya no es una fuerza que irrumpió como Vox, pero ya hace años que está instalado en la política española. Escuchemos sus palabras. Creo que hay 2 claves fundamentales para leer estos resultados electorales. El primero es que el peso parlamentario del bloque progresista supera al peso parlamentario del bloque de las 3 derechas, del bloque del trío de Colón. Y la segunda clave para entender este resultado electoral es algo que nosotros hemos dicho muchas veces y nos hemos quedado solos. España es plurinacional.
Sobre nuestro resultado, como decía Alberto, nos hubiera gustado un resultado mejor, pero es un resultado suficiente para cumplir los dos objetivos con los que planteamos esta campaña electoral. El primero, frenar a la derecha y a la extrema derecha, y el segundo, construir un gobierno de coalición de izquierdas. Vamos a analizar ahora un poco cómo fue el desempeño de Unidas Podemos en estos comicios. Mario Ayer, ¿cómo lo evalúa y cómo lo evalúa el rol y cómo se ha desempeñado Unidas Podemos tanto en la parte previa de los comicios, en sus campañas, como los resultados que obtuvo? Ha bajado en votos, pero yo creo que de batacazo no lo calificaría, porque batacazo quiere decir sorpresa también. Exacto. Y digamos que Podemos ya venía de 1 año y medio, 2 años hacia acá con problemas. Tenía tanto problemas internos, porque había un cierto personalismo del líder, del Pablo Iglesias, y otros líderes muy importantes, como por ejemplo Íñigo Errejón, quizás el más visible, se han salido a la coalición que tiene con la antigua Izquierda Unida, con Alberto Garzón, que era el que estaba, según lo vemos en el monitor a su derecha, también le opaca mucho, es mucho personalismo. Y él personalmente había tenido un problema muy grave en cuanto a imagen cuando se compró la casa. Eso, por lo que él defendía, le hizo mucho daño, que no se manifestó inmediatamente, pero la gente que podía votarle lo tiene en la cabeza que eso podía pasar, y sus rivales lo han agitado todo lo que han podido y más como una bandera de éxito. Miguel Gomis, ¿su postura respecto de Unidas Podemos? Bueno, yo estoy de acuerdo con Mario, no es una disminución que sea tampoco excesiva, es contenida. Pero estoy de acuerdo con Mario sobre el hecho de que ha habido un agotamiento del electorado de Unidos Podemos. Pero no lo relacionaría solo con la cuestión del chale, sino también con elementos vinculados con el aumento de la credibilidad del PSOE o la recuperación del PSOE, porque cierta parte del electorado que se había ido del PSOE fue hacia Unidas Podemos. Pero también el último punto es la complejidad del mensaje y la iconografía. Creo que eso es relevante hablar de ello. Vox tiene, por ejemplo, una iconografía muy sencilla, un mensaje extremadamente sencillo. Unidos Podemos tiene un mensaje que es relativamente complejo, que no pasa tan fácilmente o no es tan fácil de explicar como, por ejemplo, los de extrema derecha. Entonces, al fin y al cabo, también yo creo que la credibilidad, por ejemplo, o la imagen y la facilidad de llegar a un electorado venía siendo grande después de un post-15M, de, digamos, una España más convulsionada, llena de gente que estaba, pues, lo que se llamó los indignados. Pero esa indignación se fue poco a poco deshaciendo, y entonces no es fácil transmitir ese sentimiento o mantenerlo en el tiempo. Ahora, bueno, y más allá de estas preguntas concretas respecto del desempeño de cada partido y cuestiones más puntuales, quisiera preguntarle a los dos, comienzo por usted, Mario, ¿cuáles son para usted los datos más destacados y significativos de esta jornada, ya sea cifras, participación, etcétera? Participación, lo primero, hay que destacarlo, y luego yo creo el que el votante español medio se ha mantenido en una posición de centro, ha primado al partido que ideológicamente y en sus discursos ha optado más por el centro. Los extremos vemos que han perdido tanto por el flanco derecho como por el flanco izquierdo, han bajado de votos. Han crecido, como te decía antes, el vacío que quedó en el centro, porque el Partido Popular, que venía de 137, se desplazó porque creía que iba a perder mucho por la derecha, se desplazó. Ese vacío, por la reorganización interna satisfactoria que comentaba antes Miguel, pues lo ha terminado ocupando el PSOE, y es por lo que ha ganado. Miguel, ¿cuál es su conclusión respecto a Dismo? ¿Momentos que más destacaría, datos, cifras, lo que a usted le parezca? Yo destacaría dos cosas. Primero, que en realidad el voto actual también es un espaldarazo a la política de gasto social. Primer punto, eso es relevante, porque es un cambio dentro de la tónica o el mensaje o la política que venía siendo la normal desde la Unión Europea. Y segundo punto, yo creo que la contención del aumento de la extrema derecha también es muy positivo en lo que es el escenario español. A pesar de la irrupción de Vox, no significa que eso vaya a ser definitivo. Y tercer punto, y tal vez lo que a mí personalmente más me ha marcado, es el tema del nivel dentro del debate, el nivel de debate que hubo, y digamos que esas constantes alusiones a mentiras o, por ejemplo, desacreditando al adversario. Chicanas, digamos, sí, como suele llamarse, ¿no?, en el lenguaje popular. Sí, terminaron como pues desacreditando o dejando un sinsabor un poco a ese debate que hubiera podido ser de ideas y que terminó siendo pues simplificado. ¿Y qué nos dice ese nivel de debates, bueno, al que ustedes supuestamente refieren? ¿De qué nos está hablando? ¿Hay
una baja calidad diplomática, política, de diálogo en España? Yo creo que un poco es también el partido político es, por así decirlo, es una empresa. Entonces, da el producto que el público quiere comprar. Entonces, yo creo que el público pide mensajes facilones, que no le haga falta procesar mucho ni pensar mucho. Entonces, los partidos políticos eso lo detectan y es por lo que cada vez simplifican muchísimo más sus mensajes. Y culturalmente, bueno, yo ahí tengo por decirlo, un sesgo de hace tiempo. Yo creo que ha bajado el nivel cultural a nivel de España, el electorado español, y eso los partidos lo detectan y lo aprovechan. Claro. Elis Gassengel, en Madrid, allí en España. Bueno, para concluir esta comunicación contigo, también la misma pregunta que hice a mis invitados aquí en el estudio. ¿Cuáles considerás son los puntos más destacables de esta jornada electoral en España? Pues como he pasado la noche aquí en esta sede del PSOE, para mí el evento más destacable de la noche fue cuando Pedro Sánchez se subió a este escenario y empezó a hablar del hecho de que iba a gobernar durante los próximos 4 años España y que el público naturalmente le empezó a gritar con Albert Rivera no, un grito muy fuerte que duró varios segundos y al que Pedro Sánchez se vio obligado a contestar. Dijo: creo que ha quedado claro, aunque en el público no estaban seguros de que había quedado claro a Pedro Sánchez que no querían que pactara con Ciudadanos, ya que al acabar su discurso Pedro Sánchez habló del hecho de que podría hablar y negociar ya con todos los partidos que respeten la Constitución. Un malestar ambiente se desarrolló en el público y todo quedará por ver ya a partir de mañana con quién pactará Pedro Sánchez. Elis Gassengel, muchísimas gracias por habernos estado reportando todas las novedades desde allí de Madrid en esta jornada electoral. Y a nuestros invitados en los estudios de France 24, aquí en Bogotá, la capital colombiana, les quisiera agradecer su presencia. Muchísimas gracias, Miguel Gómez, nuevamente. Y también a Mario Ayer San Millán, muchísimas gracias por haber estado presente en este programa especial de France 24. Gracias a ustedes. Y a ustedes los invitamos a continuar informándose en el resto de nuestra programación y también en france24.com.